La Iglesia Manantial de Vida en Ponce, con su pastor Héctor Ramos, le presenta el siguiente mensaje. En esta maravillosa ocasión, recibe saludos del pastor Héctor L. Ramos, pastor de la Iglesia Manantial de Vida de las Asambleas de Dios en la comunidad El Tuque en Ponce. En esta ocasión vamos a tener a nuestro hermano Juan Leonides Velázquez y su esposa Mónica en la enseñanza poderosa de la palabra. Será grandemente edificado. Así que muchas bendiciones. Dios es bueno. Dios les bendiga y muy buenas noches, hermanos en Cristo y todo aquel que se está añadiendo en esta hermosa noche del Señor, a esta palabra de vida que se va a dar hoy. Un saludo cordial desde Ecuador, aunque yo soy boricua, pero gracias a Dios estoy viviendo en Ecuador. Nací como cristiano en la Iglesia Manantial de Vida de las Asambleas de Dios, y mi hermoso pastor y pastora Héctor Ramos Vega y Sonia González, un saludo cordial desde Ecuador, tanto de mi parte como de parte de nuestros pastores acá. Aquí estoy con mi esposa Mónica Lascano, la ecuatoriana, que le envío un saludo desde Ecuador con mucho amor. Y estamos aquí para predicar la hermosa palabra del Señor. Amén. La gloria sea para el maravilloso y eterno Jehová, Dios de los ejércitos. Y yo te pregunto en esta hermosa tarde, ¿qué te impide llegar a la eternidad con el Señor? Amén. Pero no sin antes hacer una oración para encomendar esta predicación a la hermosa palabra de Dios, para que llegue a aquellos que la necesiten en gran manera. Bendito sea el nombre del Señor. Eterno Dios, tú que habitas en gloria, Padre Celestial, tú que conoces los corazones, tú que desde tu eterno amor has brindado, Señor, a cada uno de nosotros tu salvación. En este momento, Señor, te pido que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Que seas tú sembrando directamente en nuestros corazones, Señor. Y en aquellos oyentes, Padre, por tu gracia y por tu amor, tu grandeza, Señor, y tu amor. Bendito sea el nombre de Jehová Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pido que seas tú obrando en cada uno de nosotros, y que esta palabra no solamente sea sembrada en los corazones, sino que sea llena de la plenitud de tu gozo y de tu amor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 25, y luego pasamos al 39 y el 40. El libro de Juan, capítulo 5, 19 al 25, y luego brincamos al 39 y 40. Y la palabra de Dios se oye y se dice a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y le muestra todas las cosas que él hace. Mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga, sino todo el juicio le dio al Hijo, para que todo
todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, ven la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas estáis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gracias, Padre, por esta palabra preciosa, Señor, y en esta hora te pedimos que nos guíes para que podamos dar entendimiento a todo esto que Dios tiene para nosotros. Amén. Esta porción bíblica comienza con la quinta ocasión en el libro del apóstol Juan, en la epístola del apóstol Juan, que nos expresa, de cierto os digo. Es la quinta vez que lo hace en todo el libro de Juan, refiriéndose a la autoridad de Cristo en cuanto a su poder y su misión ante el Padre, para que asimismo lo deseemos en nuestras vidas para obtener vida eterna. Imitemos a Cristo de una forma poderosa. Amén. Vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Cuando buscamos eterno o eternidad, esto nos habla de cualquier espacio de tiempo que no tiene principio ni tendrá fin. Es una vida perdurable del alma de una persona aún después de la muerte. Amén. No solamente esto, sino que eso es en el diccionario secular, pero cuando hablamos del diccionario hebreo, la eternidad del griego, que viene de aion o aionios, significa perpetuo, para siempre, inmortalidad. Cuando hablamos de perpetuo, es una duración sin fin, es que dura eternamente, amén. O sea, no tiene final. Cuando hablamos de inmortalidad, es imposibilidad de morir, que no tiene destrucción y es inalterable. Inalterable, o sea, que nada puede alterarlo. Cuando Jesús nos habla en esta porción de la palabra, nos está diciendo que está hablando de cierto os digo. Cuando está hablando que es algo totalmente y absolutamente cierto, refiriéndose a la autoridad de Jesucristo. Amén. Entonces, aquí vemos su intimidad especial en una relación, la divinidad entre el Señor y el Padre. Gloria a Dios. Cuando leemos el versículo 19 y 20, que dice, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, podemos tomar esto como cuando nosotros vemos a nuestros padres terrenales y los vemos haciendo algo y aprendemos de ellos. Y comenzamos a hacer cosas grandes y poderosas. Para nosotros mismos, desde niños, son grandes y poderosas porque son cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Y cuando vemos a nuestros padres terrenales hacerlas, comenzamos a hacerlas con la emoción de poder lograr lo que nuestros padres hicieron. Lo que nuestro padre terrenal, por ejemplo, en el caso mío, mi padre, mi abuelo me enseñó a pescar y mi padre también. Y nos hicimos pescadores. Pero llega un momento, cuando leemos esta porción de la palabra, que ya nos estamos refiriendo a un Padre. Jesucristo amó y adoró a su Padre de una manera poderosa. Tan poderosa que solamente ejecutaba y todo lo que hacía era mediante la imposición del Padre. ¿Por qué? Porque quería honrarle. Amén. O sea, él ejecutaba lo que el Padre le mostraba, honrándole en toda su manifestación. Esto es una visión del interés y la acción de Jesucristo y el Padre en una sola.
en la salvación y la eternidad para con nosotros. Amén. Cuando leemos el versículo 20 que está hablando claramente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida que solamente podemos ver lo maravilloso que es Él? ¿Cuántas veces te ha sanado? ¿Cuántas veces tú le has clamado a Él por una situación y Dios ha visto tu pesar, ha visto tu dolor, ha visto tu nostalgia, ha visto tu inquietud y Dios ha mandado su favor y su honra para que tú te levantes, para que tú puedas entenderle, para que tú puedas ver la manifestación de Él en tu vida? Mediante esta palabra, Dios nos quiere hacer dependientes del Padre, mediante Jesucristo. Dependiente porque Jesucristo era dependiente del Padre, así nosotros también tenemos que ser dependientes de Dios. Para que podamos ver lo agradable que es la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Haciéndonos entender lo aceptable y que hagamos la voluntad de Dios. Poder ser usados para hacer cosas maravillosas y cosas mayores, como lo dice la misma Biblia, amén. Cosas mayores que estas harán. O sea, cosas mayores de las que Jesucristo hizo. Dice en su palabra que nosotros haremos. ¿Quién cree en esto? Porque hay que creer para poder ver la manifestación de Dios en su vida, amén. El versículo 21 nos narra claramente, amén. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El amor de Cristo es para darnos vida. Nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Yo no sé cuántos hoy en día están oyendo esta predicación y han oído predicaciones y han puesto en tela de juicio la muerte de aquel que resucitó de los muertos y que su sangre preciosa nos salva. Amén. ¿Para qué? Para darnos vida, para vivir una eternidad con Él. Él teniendo sobre nosotros todo el cuidado de nuestra salvación para lograrlo. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? ¿Estás dispuesto a entender lo que Dios quiere para tu vida? ¿Estás dispuesto a entender lo que es la salvación de Dios en tu vida? Dice el versículo 22 que Él juzgará, Jesucristo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Quién juzgará? ¿Será Jesús? Él es el que nos va a juzgar en el momento indicado, a cada uno de nosotros, porque el Padre ya le dio toda la autoridad para ello. Van 2000 años desde que esa autoridad plena se la dio al resucitar de los muertos. Desde mucho antes ya el mismo Jesucristo había dicho esta palabra, el Hijo de Dios, que el Padre le había dado toda autoridad para juzgar. En otras palabras, ya es hora de que salgamos de la ignorancia, que reconozcamos esta verdad, que pasemos al arrepentimiento. Porque ¿qué? Los que se arrepintieron y reconocieron a Jesús como Salvador, se levantarán para vida eterna. Hoy es el día que Dios ha propuesto en tu vida para que entiendas, para que analices, para que tu mente pueda ver esta gran realidad. Amén. Para que puedas establecer algo en tu vida de que Cristo es el que salva. Cristo es el que sana. Y Cristo es el que nos va a juzgar. Cristo es el que nos va a dar vida eterna. Amén. Como dice el libro de Hechos, capítulo 17, del 30 al 31, y le voy a pedir a mi esposa Mónica que lo lea. Amén. La palabra se lee al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Amén. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, el predicador habla y especifica claramente lo que ya Jesucristo había hablado. Pero para recibir esta salvación que Jesucristo había dicho y que el predicador en este momento está diciendo, en el libro de los Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber perdón de pecados. Para que haya perdón de pecados, uno tiene que humillarse ante la presencia del Señor. Amén. ¿Quién es aquel varón a quien designó? A Jesucristo. Amén. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Él se levantó de los muertos. Eso nos da la fe de que Él es quien nos va a levantar a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo y poderoso es el Señor. Dice el verso 23 del libro de Juan, capítulo 5, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Jesús vino para mostrar la autoridad y dar honra al Padre. Amén. Lo dice bien claro el versículo. Con lo que le dio a demostrar cuán grande debe ser Dios para cada uno de nosotros. Si fue grande para Él, siendo su Padre, y Él nos da la potestad a nosotros para que podamos creer, nos da ese camino recto hacia el Padre, que le honremos. Debemos tener una relación íntima con Dios, honrándole también como el Hijo lo honró. Bendito Dios. ¿Cómo nosotros podemos honrar al Padre? ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Buscando la palabra, leyendo la palabra, entendiendo la palabra, diciéndole al Señor, Señor, dirígenos en esta palabra. Cuando leemos la palabra tenemos que entender que Dios lo que quiere es nuestra salvación. Tenemos que poner a Dios por delante y a Jesucristo para que podamos ver la realidad de la palabra, la verdad bíblica, como dice en el libro de Juan 6, del 66 al 68. Amén. Mónica. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Amén. Mire qué bonito cuando el mismo Pedro, cuando Jesús da una palabra de autoridad, en los versículos anteriores, da una palabra real. Muchos de los discípulos, dice la palabra, volvieron atrás, porque era dura la palabra. Y ya no andaban con él. ¿Pero qué era duro? La verdad duele, como dicen los refranes comunes. Sí, la verdad duele. Pero también enseña. Y esta palabra nos enseña. Santo. Y Jesús le reclama. Amén. ¿Qué podemos decir de Pedro? Cuando Jesús confrontó a los discípulos que le seguían. Cuando le dijo, ¿queréis acaso ir también a vosotros? Ya le habló a los 12, no le habló a los discípulos, o los demás discípulos que andaban, porque eran muchos. Dice que todos, o muchos de los discípulos volvieron atrás. Pero cuando Jesús dijo esto, ¿qué respondió Pedro? ¿A quién iremos? Una pregunta, pero yo me imagino cómo él la dijo. Él no la dijo con blandengue, sino la dijo con fuerza. Le dijo, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y estamos hablando de la eternidad también. ¿Qué te impide llegar a la eternidad? ¿Qué te impide ser salvo? ¿Qué te impide? Si Jesús está hablando que solamente hay que creer, que hay que entender la palabra, y te dice, de cierto os digo. Y dice un sinnúmero de cosas, las que hemos hablado hasta el momento. Honrar al Padre, seguir al Hijo, buscar la salvación. El versículo 23, ¿qué dice?
para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Amén. Jesús vino para mostrar la autoridad. Y el 24 dice que el Hijo de Dios no está mostrando que no solo tiene el poder para hacer milagros, para sanar enfermos o resucitar a los muertos físicamente, sino que tiene el derecho y la potestad y el poder de darnos una resurrección espiritual, la cual nos dará la salvación. Amén. Más una vida eterna, una acción ya realizada en el creyente mediante el Espíritu Santo. En el creyente, no en todo el mundo, solamente en el creyente. ¿Por qué? Porque el que no cree no puede ser salvo, porque no entiende lo que es la salvación, no comprende que Dios está haciendo o hizo el sacrificio perfecto para su salvación. Amén. Por eso es que dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No habrá sentencia negativa para el creyente, el que entregó su corazón a Cristo. Recuerde, cuando estás arraigado a las cosas del mundo, cuando estás en las cosas del mundo y en las manifestaciones de la carne, estarás muerto física y espiritualmente. Pero cuando oigas esta palabra, la que está plasmada en este libro precioso, la Biblia, y creas en tu corazón la verdad que dice aquí, serás libre. Y al ser libre vas a entender que la palabra te va a dar salvación. Entonces vas a encontrar el arrepentimiento. Y esto te va a hacer entender cuán grande es Dios en la vida tuya. Amén. Amén. Y ahora viene uno de los versículos que más duro le habla, que es el versículo 25. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, y los que la oyeren, vivirán. Llega un momento en que los que están muertos espiritualmente, los inconversos, oirán la voz de Jesucristo. Sea audiblemente, sea por un predicador como se está haciendo en esta hora, como está haciendo la iglesia Manantial de Vida, predicando la palabra de Dios, la verdadera palabra, con cada uno de los hermanos que predican esta palabra. Y estos van a obtener, estas personas que oigan la voz de Jesucristo, sea por la predicación o sea por la voz audible, estos obtendrán una resurrección espiritual, adquiriendo una vida diferente. Entonces ahí viene el cambio. Cuando dice en 1 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay gloria al que vive. Aleluya, gloria a Dios. Tuvimos problemas con el internet aparentemente, pero esto no se acaba aquí. Amén. Yo no voy a permitir que el enemigo de las almas se come este mensaje y lo bote. Este mensaje va porque va. Y yo dije que esta aplicación y esta salvación se tiene que predicar como estando la iglesia. Y yo quiero dar un pequeño testimonio, ¿verdad?, de mi vida. Porque hay gente que están espiritualmente muertos, como decía el versículo 25, que son los inconversos y oigan la voz de Jesucristo, ¿verdad? Y estos obtendrán la resurrección adquiriendo la vida, una vida nueva, una vida eterna, una vida preciosa. Y lo único que puedo decir de mi testimonio es que cuando me convertí, ese día estaba oyendo la predicción y sentí no solamente paz en mi corazón, sino que algo estaba pasando en mí. Y cuando pasé al frente, porque para pasar al frente yo no quería pasar al frente, pero yo sentía que algo me movía el brazo al frente, me empujaba hacia el frente. Yo estaba en los últimos asientos de iglesia. Y cuando miraba hacia atrás no había nadie. Y yo le dije al Señor, si es tu voluntad que yo pase al frente, haz algo. Muéstrame algo. No sé cómo, cuando abrí los ojos estaba al frente. Levanté mis ojos, levanté mis manos, cerré mis ojos. Y yo sé que el que estaba frente a mí era el pastor Héctor Ramos Vega.
físicamente, pero cuando este señor estaba orando, este pastor estaba orando, en aquel momento era un señor para mí, y puso sus manos con las mías, que no las pegó, solamente las acercó. Algo pasó. Tuvo un encuentro con el Señor. Un encuentro que se manifestó de una manera tan poderosa que cuando él me tocó, yo sentía una electricidad en la palma de mi mano. Un cosquilleo. Como cuando uno con una batería de esta, uno toma una batería de esta cuadrada de 9 voltios y se pega en la lengua, que le da un cosquilleo en la lengua, ¿verdad? Eso es lo que yo sentía en aquel momento. Luego, según él iba andando, cuando aquello llegó a mis codos, yo sentía que tenía 24 voltios. Cuando llegó a mi hombro, ya yo tenía unos 110 voltios. Cuando llegó a mi cintura, yo estaba en un 220. Decía, ¿qué es esto? Y era Dios purificando mi vida, limpiándome. Los ríos de agua viva corriendo por dentro de mí. Esto lo supe después cuando el pastor me explica. Cuando ya iba por mi cadera, yo estaba en 480. Cuando salió por mi tobillo, yo estaba pegado a la subestación número 2 de la estación de la Autoridad de Energía Eléctrica Costa Azul, de los 36.000 voltios. Ahí estaba pegado yo. Pegado de una forma que yo creía que yo me iba a electrocutar. Yo lo único que dije fue que si esto muere Cristo, yo quiero morir electrocutado. Se oye gracioso, pero fue mi experiencia con el Señor. Fue una experiencia tan bonita que yo sentí el poder y la manifestación de Dios en mi vida. Y ese entonces hasta el día de hoy, 25 de marzo del 2005, hasta ella, estoy sirviendo al Dios Todopoderoso. Amén. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Me quedé aproximadamente en donde dice versículos 39 y 40, ¿verdad? Donde dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta porción bíblica, esta última parte nos explica que desde el Antiguo Testamento se está hablando, venimos oyendo esto, como nos dice el libro de Daniel, sobre la muerte y la vida eterna. Amén. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea, va a haber juicio de Dios. Unos van a despertar para vida, pero otros van a despertar para lo peor. Hoy día, nadie puede decir que desconoce esta palabra, porque se le ha hablado de todas maneras, por todos los medios. La palabra, las escrituras, la Biblia, como usted desee llamarle, esta confiable e inmutables letras, estas palabras, estas oraciones, estos textos bíblicos, hablan de la única verdad existencial de la vida, que nos debe importar, que debemos vivir, de la que vamos a vivir, no solo ahora, sino también en el futuro, no muy lejano, que es la vida perpetua e inmortal para siempre. Amén. Nosotros tenemos que llevar una vida hoy día como si estuviéramos en la eternidad, en santidad. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay algo que te impide llegar a esta eternidad. Y eso lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Amén. Vamos a ver qué le sucedió a esta persona a la cual Dios le habla. Amén. Léalo, hermana Mónica. Al salir él para seguir su camino, Gloria a vino Dios. uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo,
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Esto es lo que nos está quitando la salvación y la bendición de nuestras almas. Mire cómo dice la palabra en el versículo 21. Y mirándole, entonces Jesús mirándole, le amó. Ya Jesús sabía cuál era la decisión de él. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nosotros estamos arraigados, la mayoría de las personas están arraigadas a las cosas del mundo, al carro, a la casa, a la familia, a todo. ¿Qué le estamos dando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo por el bien de nuestra salvación? Se te hace tan difícil ir a los pies del Maestro porque no ponemos las cosas, porque ponemos las cosas del mundo. O sea, se nos hace difícil porque nos ponemos las cosas del mundo como primicia en nuestra vida. No puedes desprenderte de lo que te quita la salvación cuando lo único que debe importarnos es humillarnos ante la presencia del dador de la vida. ¿Ah? Tenemos que ser francos en nuestras vidas. Mira, cuando te mueras no te vas a llevar nada. No vas a obtener absolutamente nada. Solamente la salvación sí la tiene. ¿Y qué es lo que te da la salvación? Vida eterna. Una vida donde el cuerpo tuyo será transformado y vas a vivir en los cielos. Santo. Para la gloria de tu santo nombre, Jehová de los ejércitos. Amén. Bendito y poderoso. Dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué posesión? El pastor dio un testimonio en estos días de un doctor. Tenía todo. Dinero, carro, familia, pero no tenía lo más importante. No tenía a Cristo. ¿De qué te vale tener tantas cosas? ¿De qué te vale tener dinero, carro, lujo? Si cuando te mueras no te vas a llevar nada de eso. Te pueden echar todo el oro, todo el dinero dentro del sepulcro. Lo que van a hacer es que lo van a sacar de allí. Va a venir gente y va a abrir tu tumba para llevárselo, porque eso tú no te lo vas a llevar para el cielo. ¿Amén? Se te hace difícil. No te rehúses a la verdad única y verdadera que es Cristo Jesús. No te rehúses a entender lo que es la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué te impide llegar a la eternidad? Mira, te impide todo lo que está en este mundo. Santo. A veces no entendemos. A veces no procuramos buscarlo. Gloria. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil las cosas difíciles. ¿Sabes qué? Son las que más duran. Gloria a Dios. Son eternas a veces. Y es difícil servirle al Señor. Pero no es imposible. Amén. Juan 3:36. ¿Qué es lo que dice, hermana Mónica? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ay, santo. Ya es hora de romper con lo que impide buscar la verdad, lo que te impide llegar a esa eternidad también. Busca de la presencia del Señor Jesucristo. Busca la vida eterna, la vida que Dios tiene para ti. Que la obtendrás solamente con aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. ¿Sabes por qué? Porque primera de Juan 5:11 y 12, ¿qué es lo que dice? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Santo, una promesa Poderoso eres, Señor.
desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vida eterna. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Creen. Para los que le creen, los que están con el Hijo. ¿Ah? Santo eres, Señor. Los que tienen al Hijo tienen la vida. ¿Qué es tener al Hijo? Tener al Hijo de Dios es tener a Jesucristo en nuestros corazones. Aquí en la tierra. Porque cuando yo me vaya para el cielo, yo sé que yo voy a estar en una mesa bien grande y lo voy a ver de frente y lo voy a saludar y le voy a decir, vaya Jesús, gracias por lo que hiciste por mí.